Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estas son las conversaciones desde la Academia Nacional de Ciencias Forestales, celebrando un gran día, el Día del Agrónomo. Felicidades a todos ustedes, colegas agrónomos, ingenieros agrónomos especialistas en múltiples y diversas materias de las ciencias agrícolas, pecuarias, forestales. Bienvenidos sean y muy felicitados sean por este nuestro día, el 22 de febrero. En México se celebra el Día del Agrónomo y pues nos da un gran gusto poder celebrar con ustedes en una transmisión especial. Va a estar con nosotros una de las personalidades más importantes de la agricultura, de la cooperación agrícola internacional en México y en México. Nos da un gran gusto tener a nada menos y nada más que la voz, la presencia, la sabiduría y la experiencia del doctor Diego Montenegro Ernst. Va a estar aquí con nosotros en la Academia Nacional de Ciencias Forestales, la cual, recuerden, celebra 50 años de existir. Muchísimas gracias por estar aquí. Sigan esta transmisión, compártanla con otros colegas forestales, agrónomos, agrícolas, pecuarios, de maquinaria, fitotecnistas, parasitólogos, economía agrícola, sociólogos, agroecólogos. Muchas gracias por estar con nosotros en estas conversaciones desde la academia. Y pues sí, vamos a celebrar el Día del Agrónomo en la Academia Nacional de Ciencias Forestales y nos pareció un excelente motivo para escuchar el testimonio, la semblanza, la vida, las experiencias, los logros de un extraordinario colega que desde hace 7 años está en nuestro país dirigiendo para México y la región norte el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, una de las grandes instituciones con sede en México, junto con el CIMID, por ejemplo, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, también un organismo internacional de enorme relevancia e importancia. Y pensando en que es el Día del Agrónomo, bueno, estamos a punto de celebrar el Día del Agrónomo, el 22 de febrero, estamos en viernes 20 de febrero, nos faltan 2 días, es este domingo, pues quisimos tener con ustedes esta entrevista especial, este diálogo, más que entrevista, el mismo doctor lo dice. Primero vamos a escuchar un poco de su vida, vamos a escuchar un poco como un hombre verdaderamente internacional. Es boliviano, pero nació en otro país, pero se educó en Japón, pero estuvo en Estados Unidos, pero se capacitó en Europa, volvió a Estados Unidos, recorrió toda América, ha visitado todos los países de América, y con esa enorme y increíble experiencia se vino a México a dirigir el ICA. El ICA es otra de esas instituciones verdaderamente impresionantes. Yo le he ido aprendiendo a admirarla, a estimarla, a quererla incluso. Hay muy queridos amigos que trabajan en el ICA y pues es para nosotros un verdadero honor tener la voz, la presencia del doctor Diego Montenegro, que nos abrió las oficinas del ICA, que está aquí en Coyoacán, unas oficinas muy bonitas, en un barrio
añejo como es Coyoacán. Y entonces tuvimos ese gusto de platicar con el doctor Diego Montenegro. Y bueno, vamos a pasar la primera de estas, la primera parte de esta entrevista, justo que nos dice sus orígenes, su educación, sus viajes, ya desde niño prácticamente, y joven, y cómo llegó a México. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las conversaciones desde la Academia Nacional de Ciencias Forestales, celebrando el Día del Agrónomo. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mayel, por esta entrevista, que más que entrevista es una conversación, entre amigos, entre colegas, y con la grata oportunidad de estar celebrando el Día del Agrónomo. Por supuesto, me sumo a las felicitaciones por tan importante evento. Pues hablar de uno mismo es difícil, pero comentarles que soy boliviano. Sin embargo, por circunstancias de la vida, he nacido en los Estados Unidos, en Nueva York, y a muy temprana edad toda la familia se trasladó nuevamente a Bolivia, a vivir en los Andes bolivianos, en La Paz. Ambos, mis padres, papá y mamá, son bolivianos. Mis hermanos son nacidos allá en los Estados Unidos también, pero todos hemos retornado a Bolivia, o sea que para fines prácticos soy boliviano. Hice mis primeros años de colegio, de escuela, en Bolivia, como cualquier niño boliviano, en la ciudad de La Paz. Sin embargo, como a los 13 o 14 años, mi padre fue designado a una misión diplomática en Japón, en Tokio, que fue la primera experiencia de un joven boliviano de 13 años conociendo un entorno completamente diferente. Y ahí me di cuenta de la importancia de conocer otras realidades, de conocer cómo piensa otra gente, otras culturas. Y poco a poco ahí debo decir que me fue entusiasmando la idea de vincularme más a la agricultura, al campo. Viajábamos mucho por áreas rurales en el Japón. Obviamente en Bolivia lo hacíamos también. A mi padre le gustaba mucho salir al campo y lo hacíamos con toda la familia, visitando algunas de las pequeñas fincas que tenía mi papá y mi mamá en diferentes lugares del país. Ya después de mi retorno, de esa experiencia fantástica que fue vivir en Japón por esos 3 años donde aprendí el idioma, puedo decir que pues me comunico y me defiendo en japonés y cultivo las prácticas culturales japonesas también, la comida, la cultura y las tradiciones y la lectura y el cine en japonés me apasionan. Ya en nuestro retorno a Bolivia, acabé escuela, colegio, y ingresé a la Universidad Católica Boliviana a estudiar primero estudios generales en letras y economía, y luego entré a la Facultad de Economía de la Universidad Católica Boliviana. Ahí cursé los primeros años en economía y luego fui seleccionado de un grupo de estudiantes de esa facultad para ir a un intercambio a la Universidad de Arizona, en Tempe, Arizona. Ahí concluí mi carrera de economía, la completé con una carrera de administración de empresas y comencé una maestría en agroempresas, en agronegocios, con mucho trabajo de campo. Debo decir que el vínculo de la Universidad Estatal de Arizona con su entidad hermana en el estado de Tucson ponía mucho énfasis en el trabajo de campo. Salíamos mucho a conversar con productores, con ganaderos en ese estado desértico fronterizo con México. Y frecuentemente cruzábamos la frontera, hacia Sonora.
no solamente para disfrutar de las hermosas playas del Pacífico en San Carlos y Guaymas, sino también para visitar algunas granjas agrícolas, avícolas en algunos casos, y conversar con productores y establecer esos vínculos tan importantes entre productores y entre países. Ahí me di cuenta del enorme flujo de comercio y de información y de culturas entre los Estados Unidos y México, y la riqueza de la cultura mexicoamericana, de la cultura chicana. Comencé la maestría en agronegocios ahí, acabé la maestría ya trabajando en la Universidad Estatal de Arizona, ya haciendo trabajos de investigación, apoyando a profesores, apoyando a académicos en esa universidad, en sus estudios y en sus artículos de opinión y artículos especializados. Y luego ahí comencé el doctorado en políticas públicas y en economía en Arizona. Por razones familiares, la enfermedad de mi padre, que le detectaron un cáncer ya avanzado, tuve que retornar a Bolivia y tuve que truncar mi formación como doctor en economía y políticas públicas, políticas para el desarrollo. Y llegando a Bolivia tuve que meterme a trabajar en algo para mantener ya a mi familia. Ya me había casado, ya tenía una primera hija. Y uno de los primeros contratos que tuve fue con agencias de cooperación internacional, con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, con USAID, luego con la Agencia de Cooperación Alemana, luego con la Agencia de Cooperación Holandesa. Hice varios trabajos de investigación, conociendo en mayor profundidad esa Bolivia profunda, esa Bolivia de la agricultura en los territorios rurales, hablando con jóvenes, con hombres y mujeres, con productores, con productoras en el campo. Al poco tiempo fui invitado a ser parte del equipo de una agencia de cooperación de los Estados Unidos que atraía a voluntarios que se llamaba VOCA, con V chica, VOCA, V, que traía gente ya jubilada, retirada, de mucha experiencia, a trabajar en las áreas rurales de Bolivia. Y de ahí estuve un año como subdirector de esa agencia de cooperación, de esta agencia que se llama Volunteers in Overseas Cooperative Assistance, VOCA, que luego se ha unido y creo que se llama ACTI-VOCA ahora. Y luego fui invitado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo en Santa Cruz, en los trópicos bolivianos. Al igual que México, Bolivia es un país megadiverso, con agricultura que se produce a 4.000 metros de altura, pasando por valles de 2.000, 1.800, 1.500 metros, hasta las llanuras orientales donde se hace una agricultura tropical extensiva. Diferentes tipos de agricultura, diferentes tipos de productores, idiosincrasia, diferentes tipos de culturas. Y fue a partir de esta invitación que me hacen en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo en ANAPO, que me vinculé primero como su subgerente general y luego como su gerente general, en una época de una explosión de la agricultura comercial en Bolivia, en las tierras bajas del este, unas llanuras enormes, aptas para la agricultura y con una visión apoyada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y otras grandes agencias de cooperación, para que Bolivia deje de ser solamente minera o hidrocarburífera y que se explote toda la riqueza, la enorme riqueza agrícola de ese enorme país. Bolivia tiene más de 1.098.000 kilómetros cuadrados, con una población muy escasa, mucha tierra, pocos habitantes y un gran desafío de producir alimentos de manera sostenible. Fue ahí que coincidió con la Revolución Verde. Estamos hablando de paquetes tecnológicos que fomentaban mucho la utilización de agroquímicos, de semillas mejoradas,
Ya Norman Borlaug, ya el CIMMYT había lanzado su gran propuesta de producción de maíces y de trigos mejorados. Toda esa tecnología llegó a la agricultura comercial boliviana, y de ahí que pues llegamos a producir cerca de 1 millón de hectáreas de soya, de trigo y de girasol como cultivos de rotación. Y comenzó una etapa muy interesante, muy atractiva de aplicación de prácticas sostenibles para el uso de los suelos, del suelo, ¿no? El tema de siembra directa, el tema de labranza mínima, el tema de rotación de cultivos para cortar los ciclos de enfermedades y para buscar mayor cantidad de nutrientes para devolver la fertilidad a los suelos. Suelos muy fértiles, pero que poco a poco fueron perdiendo fertilidad. Y fue una experiencia excepcional. Ahí debo decir que como economista agrícola, mi relación con ingenieros, con ingenieras agrónomos era cotidiana. Era de salir todos los días, de organizar a los productores por zonas geográficas, definiendo paquetes tecnológicos, organizando a los productores, y ahí aprendí posiblemente una de las lecciones más importantes en mi vida profesional, que es la importancia de contar con grupos de productores organizados. Sin la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, no se hubiera logrado los resultados que hoy día tiene la agricultura, particularmente en esos rubros, si es que no se hubiera contado con un gremio tan organizado que representaba los intereses de los muy pequeños agricultores de 1 a 2, 3, 4, 5 hectáreas, hasta los que tenían ya 20, 30, 40 hectáreas y los que tenían ya de 100 a 200 hectáreas, a través de mecanismos asociativos de cooperación, de apoyo y de colaboración entre los propios agricultores. Y la vinculación, la necesaria vinculación con los centros de investigación. El Centro de Investigación Agrícola Tropical, el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola, los centros forestales. Se comenzaron ya a inducir sistemas agrosilvopastoriles asociados con todo este concepto de la necesidad de tener suelos regenerados, de pensar ya en criterios e indicadores de sostenibilidad y de apoyo a una agricultura y una ganadería regenerativas y sostenibles. Ahí se fueron generando paquetes tecnológicos que hasta el día de hoy están sufriendo modificaciones y cambios, y desde donde vienen naciendo y fortaleciéndose agrupaciones de productores que comparten sus experiencias a otros productores, ya sea en la misma región u otras regiones. Recuerdan ustedes que en los años finales de los 80s, durante la década de los 90s, hablo de ese periodo de tiempo, hubo una corriente de desincentivo y de cortar financiamiento a las agencias públicas de investigación, a los institutos nacionales de investigación. Entonces, la respuesta inmediata de los agricultores fue, bueno, pues nosotros vamos a convertirnos en los extensionistas, en quienes debemos asumir la responsabilidad de transferir tecnología y paquetes tecnológicos. Pues ya en el año 2002, 2003, siendo yo todavía director ejecutivo, director general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, el presidente Carlos Mesa me invita a ser secretario o ministro de Agricultura, función que cumplí desde el año 2003 al año 2005. Una gran responsabilidad, tomando en cuenta de que la experiencia que yo traía era fundamentalmente de la agricultura comercial del oriente de Bolivia, pero esa gran sensibilidad y necesidad de tener que trabajar con los pequeños agricultores a nivel nacional me enseñó muchísimo a reconocer la importancia de los territorios rurales,
a los hombres y mujeres que trabajan en los territorios rurales, a la importancia de tomarlos muy en cuenta en todas las decisiones que se toman en el día a día para atender las múltiples necesidades de los territorios rurales, que no solamente y exclusivamente pasan por soluciones agronómicas, sino por soluciones que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación. Y de ahí aprendí y me traje como la gran enseñanza de que la agricultura hay que verla en su concepción ampliada, en su complejidad ampliada, de que los territorios son complejos por definición y por naturaleza, y que debemos tratar de atender toda la problemática rural en los territorios rurales con una visión integral, donde los agrónomos juegan un rol fundamental y central en las soluciones en el campo, pero que los sociólogos, que los economistas, que los zootecnistas y otras ramas y otras disciplinas juegan un rol fundamental para buscar soluciones integrales para el desarrollo de los territorios rurales. Y plantear la necesidad de que la agricultura debe ser revalorizada como un sector fundamental para la economía de los países, para el desarrollo de los países. Ya el 2005, finales del 2005 y entrando al 2006, después de pasar por una época haciendo trabajos de consultoría, no solamente en Bolivia, sino trabajando en Perú, en Ecuador, en Panamá, en países centroamericanos, en México, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura me convoca para ser parte de su equipo. Y comienzo siendo un técnico en la región andina, el ICA, como organismo internacional, que por cierto me tocó trabajar con ellos y con la FAO y con organismos de las Naciones Unidas cuando fui ministro de Agricultura. Yo notaba que el ICA tenía una característica particular, que era trabajar en el terreno, trabajar en el campo, y no únicamente en temas de políticas públicas y marcos normativos, sino un trabajo aterrizado en los territorios. Y ahí me di cuenta, la importancia de trabajar en los países de manera muy cercana con las políticas públicas, con los ministerios de agricultura, pero con otros ministerios también, los ministerios que veían temas de medio ambiente, los ministerios que veían temas de economía, de finanzas, para volver a reconstituir esa visión integral del desarrollo de los territorios rurales en los países. Luego de ser técnico especialista regional en la región andina, pasé a Venezuela a ser representante en ese país. Estuve 3 años en ese maravilloso país, también muy diverso y con un enorme potencial en el campo rural, en el campo agrícola. Y luego llegué a Costa Rica como representante del ICA en Costa Rica, una experiencia maravillosa en un país pequeño, pero con políticas públicas tan claras y definiciones tan definidas respecto a la necesidad de la preservación del medio ambiente y la atención a temas de variables ecológicas. Y luego de ahí estuve durante el periodo que don Víctor Villalobos, ex secretario de Agricultura de México, fue director general del ICA. Ahí cumplí funciones de director de gestión y de operaciones, para llegar finalmente hace ya 7 años atrás aquí a México, como representante del ICA en México y como coordinador de las oficinas de Estados Unidos, de Canadá, del propio México y de España. Experiencia fantástica, país que es inagotable en términos de su potencial productivo, gran productor, 8º productor de agroalimentos al mundo, gran exportador a muchos países y con un potencial enorme. Las experiencias de aprendizaje aquí en México son inigualables. He traído experiencias de otros países, pero México ha sido casi la síntesis donde he podido aplicar todos estos conocimientos que luego, aunados a ya la decisión que tomé estando aquí en México de concluir mis estudios de
de doctorado en la Universidad Atlantic International, con un convenio con la Universidad Estatal de Arizona, doctor en Economía y en Políticas Públicas, donde vengo ya a la fecha coadyuvando con entidades públicas en construcción de políticas públicas, programas y proyectos en esta gran institución que es el ICA, ya cumpliendo sus 84 años de vida. Definitivamente es sumamente interesante cómo el doctor Montenegro, desde el inicio de su vida itinerante, empieza a hacer una mente global. Ve las cosas desde Japón, desde Estados Unidos, tiene la oportunidad de recorrer todos los países de América, tiene la experiencia de ser consultor, ministro de Agricultura de un país extraordinario que es Bolivia, con un ascendente campesino, indígena, tradicional muy relevante. Y pues esto que nos dice que México es el resumen de toda esta experiencia que tiene y que es sumamente relevante, como todo este conocimiento global se traduce en una aplicación asertiva sobre los apoyos, las políticas, las gestiones que el ICA hace en México, y que veremos en la segunda parte de esta entrevista. Recuerden nuevamente, colegas, estamos celebrando el Día del Agrónomo, con la compañía, la presencia de un extraordinario colega, de un extraordinario agrónomo, que es el doctor Diego Montenegro. Nosotros tenemos que ser también este tipo de agrónomos globales, internacionales, no solo ver lo que ocurre en nuestro país, sino los entornos internacionales que pueden procurarnos muchas de las respuestas a gran cantidad de las preguntas que nos estamos haciendo. Por eso es tan importante que contemos con el ICA, así como con el doctor Montenegro, que además es un caballero, una bonomía impresionante, siempre dispuesto a colaborar en proyectos, en iniciativas. Vamos a continuar la segunda parte de esta entrevista, no sin pedirles que compartan, inviten a sus amigos, nos digan de dónde nos están viendo, ya sea que nos digan que están viéndolo en su estreno el 20 de febrero de 2026, o colega que lo esté viendo después. De todos modos, ahí en el chat del YouTube, suscríbase al canal de YouTube Conversaciones Forestales, por favor, mucho se lo agradeceremos, que se suscriba, que le pongan la campanita para que materiales tan importantes como este testimonio del doctor Diego Montenegro, pues le llegue, le notifique que están estas nuevas conferencias, entrevistas, presentaciones de libro y todo lo que tenemos. Vamos a continuar con el doctor Diego Montenegro sobre lo que el ICA está haciendo en México. Ahora viene ya la parte institucional, esta extraordinaria labor, tanto de él como de su extraordinario equipo de colaboradores que lo apoyan, que están constantemente gestionando el conocimiento hacia el campo ya vieron, no solo de México, Estados Unidos, Canadá, España. Pues sí, decía que México puede ser posiblemente la síntesis de todo lo que he podido aprender y todo lo que he podido ver en todo este recorrido por las Américas y por el Caribe. El ICA tiene un trabajo también importante que destacar en
la región del Caribe, que es muy particular y muy única desde el punto de vista cultural y de su propia agricultura. En este rol de gestor como director de gestión de operaciones del ICA, tuve la oportunidad de recorrer los 34 países y conocer la agricultura de 34 países y conversar y platicar con hombres, mujeres, jóvenes sobre sus expectativas, sobre el futuro de la agricultura, sobre el presente de la agricultura en esos sus países. Y la verdad es que esa gran diversidad de visiones, esa gran diversidad de tipos de agricultura, esa inmensa megadiversidad que existe, megabiodiversidad que existe en las Américas, me ayudó a construir una narrativa que tiene que ver con una agricultura de las Américas, que con sus grandes diferencias, que con sus grandes matices, algunos exportan mucho más materia prima, otros producen productos más especializados, otros prácticamente miran hacia adentro, hacia el autoconsumo, unos tienen agriculturas comerciales de grandes extensiones con tecnologías de punta, otros valorizan más los saberes locales y los conocimientos de los territorios, y otros combinan todos los que acabo de mencionar. Y México creo que es esa síntesis. En México he encontrado climas, ecosistemas, culturas, paisajes, costumbres, tradiciones, historia, tan diversa en los diferentes estados y localidades que uno visita y que ampliamente conversa con productoras, productores y con habitantes de esos territorios, que me han llevado a la conclusión de que si bien compartimos problemas globales, si bien todos tenemos la gran preocupación de la variabilidad climática, del cambio climático, de la necesidad de tener que adaptarnos y mitigar sus efectos, de tener que pensar en reforzar nuestros sistemas de investigación y transferencia de tecnología, si bien todos tenemos que pensar en integrar más a las mujeres y a los jóvenes para evitar ese despoblamiento masivo que hay de las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Si bien entendemos que todo el mundo entero está hoy día buscando maneras de cómo utilizar la inteligencia artificial y la digitalización para mejorar los niveles de productividad, el monitoreo y la trazabilidad de sus cultivos, y cómo debemos trabajar todos nosotros en temas de sanidad agrícola, en sanidad ganadera e inocuidad de los alimentos. Todos estos elementos me han llevado a que en México pueda aplicar todos estos principios a un sinfín de programas y proyectos que tenemos actualmente en desarrollo, no solamente acá en México, sino desde México para el resto de las Américas y el mundo. Ese es un aspecto que creo que es importante destacar. Si bien tenemos programas muy sólidos que son emblemáticos en nuestra relación, por ejemplo, con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, o la relación con la Secretaría de Medio Ambiente, o la relación que tenemos con Relaciones Exteriores, o con el área de finanzas, para ver de captar recursos y de ubicar recursos públicos a prioridades nacionales. Creo que es fundamental también destacar el hecho de que México es un país que trabaja en todos estos frentes y de manera muy eficiente. México es un ejemplo. México ha sido y es un referente para el resto de las Américas. Brasil es el gran monstruo en el sur, la Argentina también, el Perú puedo decir que también es una potencia en crecimiento, Chile es un gran exportador de frutas y legumbres y otros cultivos con alto valor agregado. Pero México tiene lo suyo. México combina
esa agricultura comercial muy exitosa que genera miles de millones de dólares a su Producto Interno Bruto, que genera empleo, que genera riqueza en el país, pero también es un instrumento de desarrollo, es un instrumento de combate a la pobreza. A través de la agricultura se ha visto en México que se puede lograr niveles de combate a la pobreza extrema y a lograr estos grandes objetivos que tiene la política pública mexicana de lograr esta riqueza compartida, esta prosperidad compartida entre los que tienen menos y los que tienen más en el país. Ese concepto de la transformación de los sistemas agroalimentarios en su visión integral, donde se ve desde la producción primaria, de la utilización de una buena semilla, de un buen manejo de los suelos, de un buen manejo de los sistemas de productivos, las buenas prácticas agrícolas, todos los conceptos vinculados con el procesamiento de alimentos, que es un aspecto que los ingenieros agrónomos tradicionales, pues en el pasado no lo contemplaban como temas prioritarios. Todos los temas de transformación, consumo, empaque, transporte y eventualmente consumo final de alimentos. Toda esta visión de los sistemas agroalimentarios hoy en día son parte de la agenda de trabajo del ICA y de mi persona como su representante en este país, y que ha recibido una gran receptividad y un gran apoyo tanto de entidades públicas, nuestro principal socio siendo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pero también del sector privado. El sector privado de los grandes productores, como también los medianos, como también los más pequeños, que son los que necesitan mayor apoyo y mayor colaboración. El conversar y el escuchar a los pobladores de áreas rurales nos ha llevado a construir agendas que son pertinentes, agendas que resuelven problemas concretos en los territorios, y eso es a lo que el ICA se aboca, y eso es a lo que en estos últimos 7 años aquí en México me he abocado, a tener programas y proyectos de cooperación técnica con el gran apoyo, por supuesto, de aliados públicos y privados. Solos el ICA no hubiéramos logrado ni el 10% de lo que hemos logrado en términos de aportes concretos, contribuciones hacia una agricultura más sostenible, a una agricultura más equitativa y a una agricultura más productiva y competitiva. Quiero por último destacar el gran apoyo que hemos recibido desde el Instituto de las más altas autoridades del país, de los centros de investigación, obviamente el INIFAP, obviamente todas las universidades que forman agrónomos en todo el territorio del país. No me animo a mencionarlas todas porque estoy seguro que voy a dejar muchas fuera, que son grandes aliadas y con quienes tenemos una excelente relación de trabajo. Y por supuesto, pues a la sociedad civil organizada que viene frecuentemente a conversar con nosotros a nivel de consumidores finales para darnos también pautas de qué tipo de productos son los que la agricultura busca hacia el futuro. ¿Algunas experiencias que nos pueda mencionar, casos de éxito emblemáticas de lo que le ha tocado a usted trabajar estos años? Uno de los temas que siempre menciono como una experiencia que debería ser posiblemente replicable o escalable en otros países es la participación del ICA en la construcción de la planta de producción de moscas estériles para el control biológico de la mosca de la fruta. Es una tecnología avanzada
que México la ha aplicado muy exitosamente y que contribuye a la exportación de una enorme cantidad de frutas y legumbres a mercados, particularmente Estados Unidos y el resto del mundo. Recientemente hemos trabajado en atender una emergencia que se ha suscitado a nivel de Mesoamérica, de Centroamérica y de México, vinculada con el gusano barrenador del ganado. El ICA no tiene experticia directa en construcción de obras civiles, pero el ejemplo de la mosca del Mediterráneo en Tapachula, Chiapas, y la construcción de barreras de contención y de control para el ganado que se traslada desde las zonas del sur del país hacia el norte, ha sido una experiencia fantástica, una experiencia donde en una coadyuvancia muy cercana con el SENACICA, particularmente con la Dirección de Inspección y con empresas privadas que han sido contratadas por el Instituto para coadyuvar en ese proceso de control del gusano barrenador. Otros ejemplos que son emblemáticos y que realmente nos han llenado de satisfacción han sido aquellos vinculados con las zonas más áridas del país, en el semiárido y en el árido mexicano, donde a través de mecanismos de captación de agua de lluvia hemos podido cambiar la vida de familias que viven en esas condiciones tan extremas, con precipitaciones de 200, 220, 250 milímetros de precipitación al año. La acumulación de agua en los periodos de la poca lluvia que les cae y su utilización para consumo humano y por qué no con algunos excedentes que les queda del recurso hídrico, pues han sido experiencias fantásticas, experiencias de vida. Hoy día estamos trabajando en proyectos muy interesantes vinculados con la aplicación del concepto de la bioeconomía, que no es otra cosa que aprender y entender mejor los procesos biológicos y tratar de replicarlos en los procesos productivos dentro de toda una cadena de valor. Ha sido también una experiencia fantástica. México es uno de los países de las Américas que cuenta ya con una política pública para el apoyo a la bioeconomía como un paradigma, como un modelo de desarrollo que todavía tiene mucho camino por recorrer en México, pero que poco a poco se ve que se está comenzando ya a plasmar en acciones y proyectos concretos. Por ejemplo, México es uno de los países que está más seriamente avanzando en legislación para utilizar combustibles para aviación de bases en base a caña de azúcar, que no contaminan el medio ambiente, y que ya entidades que representan a toda la aeronáutica mexicana estarían tomando como paradigmas o como ejemplos para impulsarlos como parte de esta propuesta de bioeconomía circular. O ejemplos de utilización de bioinsumos. Hoy día el ir reemplazando los fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos, no del todo, sino en proporciones que varían de 60-40 o 70-30, se está viendo excelentes resultados en todo lo que es el mejoramiento de los suelos agrícolas. Y ahí me detengo unos minutos porque creo que México tiene una deuda pendiente con sus territorios, con sus suelos. Un porcentaje altísimo de los suelos en México, que supera el 60, cerca del 70%, tienen altísimos grados de erosión. Son suelos prácticamente inertes, muertos. Entonces hay un programa de suelos vivos que venimos coordinando con otras agencias hermanas como la FAO, con su programa de doctores de suelos, para ir apoyando a
a, a pequeños, medianos y grandes agricultores a adoptar prácticas de regeneración de suelos. Y culmino con un tema que creo que es fundamental, que es el tema de la ganadería baja en emisiones o la ganadería regenerativa. Esa ganadería mediana o pequeña o ganadería grande que fomente el uso de pasturas, rotación de pasturas, que contempla siembra de árboles para sombra, para leguminosas, que fomenta la parcelación de las áreas de producción ganadera en áreas donde se puede hacer un mejor manejo de pasturas. Todos estos son ejemplos de proyectos e iniciativas concretas e iniciativas que hemos llevado adelante desde el instituto y que me han permitido pues, recoger experiencias tanto del Brasil, experiencias tanto de la Argentina como de Perú, de Chile, como de algunos países centroamericanos, y a su vez México ha llevado gran parte de estas experiencias también a otros países. Definitivamente, en este testimonio notamos justo la capacidad del ICA, por ser un organismo interamericano, de tomar experiencias, de tomar iniciativas, casos de éxito, o considerar cuando los casos no fueron de éxito, para poder focalizar esta ayuda técnica en los espacios productivos o de recursos naturales o ecológicos o bioeconómicos. Es un punto que tiene el ICA, que afortunadamente ha remarcado e impulsado fuertemente en toda Latinoamérica. Creo que es verdaderamente interesante. Y si usted, colega, no conocía toda la labor que el ICA hace, métase a su página de internet, siga sus redes sociales, busque los eventos, si considera que el ICA puede ser un aliado importante en las actividades que usted está realizando. También ahí están sus oficinas, sus representantes, siempre están más que abiertos a recibir, a escuchar a los colegas. Estamos celebrando el Día del Agrónomo de una manera muy especial con uno de los agrónomos, de los especialistas en cooperación internacional más importantes de América, que es el doctor Diego Montenegro Ernest, que aunque bueno, señalamos ahí que es director del ICA México, en realidad, bueno, es director del ICA México y de la región norte. Sus aspectos de colaboración también están en Estados Unidos, Canadá e incluso ha mencionado España. Entonces, es una zona que debe de atender enorme el director Montenegro. Y le hacíamos una pregunta hacia el final. Yo tenía ganas de que nos dijera, con todos sus años, experiencia, tantos países que ha visitado, tantas experiencias que ha conocido, tantos proyectos que ha instrumentado, ¿cuál es el que considera que es el futuro de la agronomía, de la agricultura, pero también del campo, de la ganadería, de la silvicultura? Y esta fue su respuesta, y esta fue su... Bueno, hay que pensar ya en el futuro, hay que pensar en qué es lo que vislumbramos para ese complejo sector agropecuario, agrícola, agroindustrial, estos sistemas agroalimentarios. Creo que tenemos que comenzar a futuro a hablar de sistemas agroalimentarios y que todos los que estamos vinculados con ciencias vinculadas a la agricultura, sean agrónomos, seamos economistas,
seamos zootecnistas, tenemos que pensar ya en términos de sistemas agroalimentarios. El mundo atraviesa por momentos inciertos. Hay que entender de que los cánones y los principios sobre los cuales nos hemos manejado en los últimos 15 o 20 años, en términos de mecanismos de comercio abiertos, de un comercio libre y justo entre países, hoy día está sufriendo cambios. Y que los países tienen que comenzar a velar por su seguridad alimentaria, identificando a sus mejores clientes que les puedan suplir de alimentos que por razones edafoclimáticas, por razones climatológicas o condiciones inclusive económicas, pues no se producen en sus propios países. La agricultura, al igual que el mundo entero, está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Hay estudios que indican que los avances tecnológicos, los avances en el desarrollo de tecnologías, de la ciencia y tecnología en los últimos 20 años son comparables con todo lo que hemos avanzado en términos de ciencia y tecnología en los últimos 2000 años. O sea, este mensaje va dirigido a los nuevos profesionistas vinculados al agro, las y los nuevos agrónomos, agrónomas, los jóvenes, las jóvenes que van a estar involucradas en estas actividades tienen que entender que los avances tecnológicos hoy en día aplicados a la agricultura avanzan de manera vertiginosa. Y ahí más bien no es tanto el buscar acceso a esa información, porque creo que tenemos todos, o la mayoría de nosotros, la capacidad de poder acceder a información muy valiosa y actualizada. Luego hablaré de los que no están accediendo a esa información. Ese es otro capítulo de la conversación que la tendré un poquito más adelante. Pero los que tienen la suerte de estar en una facultad de agronomía o de zootecnia, tienen acceso a esa información. Y más bien lo que hay que hacer es ser selectivos en el tipo de información que podemos adaptar y podemos utilizar y llevar a las poblaciones que más lo necesitan. Y aquí entra el tema que acabo de mencionar. Todos creemos que tenemos acceso a tecnología a través de nuestras redes sociales, a través de Google, a través de inteligencia artificial. Pero hay un porcentaje muy importante en nuestros países, en las Américas y aquí en México, que todavía no tiene acceso a Internet, que todavía no tiene acceso a telefonía celular. Y esos son los grandes desafíos de la política pública, que no necesariamente son responsabilidad de los ingenieros agrónomos, pero que son aspectos que no están resueltos todavía. Pero que los ingenieros agrónomos, los economistas agrícolas, o las ingenieras agrónomas y las economistas, o zootecnistas, que eventualmente sean los nuevos profesionistas en el siglo XXI, la segunda mitad del siglo XXI, tienen que poder identificar aquellas tecnologías y adaptarlas y llevarlas a aquellas comunidades para poder hacer que esas comunidades no se rezaguen en la utilización de esa tecnología. Vengo llegando a escasas horas atrás de un viaje muy largo por diferentes comunidades de Chiapas, cerca de la selva de Lacandona. Y ahí he podido constatar de primera mano que hay excelentes productores de café en pequeñas parcelas de cuarta hectárea o menos de media hectárea, que todavía no tienen acceso a telefonía celular. He podido constatar que en una familia, el padre de familia, el varón de la familia, tiene un teléfono celular y el resto de los jóvenes y las mujeres no tienen acceso a telefonía celular. Entonces, esos son los aspectos que debemos comenzar
a comprender y entender en su dimensión real. En un contexto donde la agricultura no se convierte solamente en un instrumento para producir alimentos sanos, alimentos saludables y de manera oportuna, sino que la agricultura se constituye en un instrumento de desarrollo, un instrumento efectivo. Y este es un mensaje a la clase política de los países de las Américas. Debemos invertir más recursos públicos en agricultura. La agricultura es un eficiente catalizador del desarrollo en las áreas rurales. Genera riqueza, genera empleo. Tenemos que pensar en que esa enorme migración de jóvenes y mujeres diaria de las áreas rurales a las grandes ciudades, a las grandes metrópolis, tiene que parar. Tenemos que hacer que esas áreas rurales sean nuevamente atractivas para esos jóvenes profesionistas que egresan de institutos o de universidades y que deben quedarse en los territorios rurales. Y para eso la política pública en los países, y este es otro mensaje nuevamente a los tomadores de decisiones, a los políticos, a los gobernantes de las Américas, hay que invertir en ciudades intermedias, hay que invertir en esas poblaciones que no son las grandes metrópolis, sino son estas poblaciones ubicadas en las áreas rurales para que tengan servicios básicos de educación, de salud, de acceso a Internet, para retener a esa población joven, para eventualmente contribuir a la producción de alimentos suficientes a una población creciente. 2 o 3 mensajes adicionales ya para cerrar lo que entiendo yo que sería el futuro. El futuro es un futuro de una agricultura tecnificada, sin desconocer los saberes y los conocimientos locales. Es importante adaptar esa nueva tecnología a los conocimientos ancestrales y locales. Esa es todavía, en mi opinión, una agenda inconclusa. Y tenemos que reconocer que en el centro de la transformación de los sistemas agroalimentarios están las y los productores habitantes de las poblaciones rurales y de los territorios rurales. Que las soluciones tienen que ser basadas en ciencia y que no creamos aquel mensaje que nos quieren hacer creer y nos quieren convencer de que la agricultura es solamente un problema que genera gases de efecto invernadero y que contribuye al cambio climático. De que la agricultura es no solamente parte, es gran parte de la solución. Y si la vinculamos con la actividad forestal, y este es un llamado a los ingenieros forestales, ingeniero Mayen, para acercarse al mundo agropecuario, para acercarse al mundo de la agronomía y de la zootecnia, para que juntos podamos hacer que esta solución a través de la agricultura sea real y palpable. Real y palpable significa integrar la silvicultura, la ganadería, la agricultura, los más importantes conocimientos, tradiciones, usos, costumbres, tecnología, innovación, pero también justicia social, inclusión de la población más joven, pero también la más preparada, globalización, trabajo en campo, en los terrenos agrícolas, en los bosques,
en los hatos ganaderos. Esa es la idea que me dejó haber escuchado y que nos dejó a ustedes haber escuchado al doctor Diego Montenegro Ernst, director para México y coordinador de la región norte del ICA, al cual la Academia Nacional de Ciencias Forestales agradece infinitamente su amabilidad de darnos este diálogo, esta plática entre amigos, este testimonio. Yo soy de los que cree, como usted está escuchando, colega, que trabajar en el campo es una de las experiencias, no de las experiencias, es una de las labores más nobles que hay en el mundo de las profesiones, de los trabajos. Es noble porque un agrónomo alimenta, protege, proporciona servicios ambientales, cuida, protege, preserva y usa granos, variedades muchísimas, animales, los va a criar para nuestra alimentación, para nuestro uso, sí, con dignidad, con respeto, con consideraciones bioéticas. Todo ello nos refiere el doctor Diego Montenegro Ernst. No quiero agregar más porque el propio doctor ha hablado fuerte, ha hablado claro, ha hablado sabiamente y ha hablado como amigo. Nuevamente le agradezco la amabilidad al doctor Diego Montenegro Ernst, caray, por estos momentos que nos brindó. Vamos a hacer propicia la ocasión para otra reunión con el doctor Diego Montenegro para poder seguir apurando de su amplio conocimiento, de su gran experiencia y de su infinita bonomía. Queridos amigos, así la Academia Nacional de Ciencias Forestales celebra el Día del Agrónomo 2026. Felicidades, colegas. Felicidades, agrónomos. Siéntanse muy felices. Tienen una de las profesiones más bellas, más nobles y me atrevería a decir más santas que puede haber: alimentar al prójimo. Así lo dice el símbolo, el lema de la FAO: Fiat Panis, hágase el pan. Y si ese mismo pan que Jesucristo, ahora usted, colega, le toca multiplicar el pan, multiplicar el alimento, multiplicar los servicios ecosistémicos, multiplicar el bosque. Entonces, sintámonos felices por ser agrónomos, ingenieros con múltiples especialidades. Hagamos de esta ocasión un momento de felicidad y de reflexión.
para que sigamos siendo baluarte de las sociedades. Los agrónomos, como este gran agrónomo que les presentamos. Por cierto, viene otro gran agrónomo próximo. Estamos viendo las fechas, los tiempos. Muchísimas gracias, queridos colegas. ¡Feliz Día del Agrónomo! A todos ustedes, 22 de febrero, Día del Agrónomo. Así lo celebra la Academia Nacional de Ciencias Forestales.